Estás en Tras los Pasos de la Migración, con Diana Pox e Isabel Izquierdo. Acompáñanos. Hola, hola, nos encanta tenerles de vuelta en ya lo que sería la última edición de esta parte del podcast, este ciclo del 2025. Y bueno, como siempre, invitada estrella, tenemos este día para seguir conversando acerca de lo que implica hacer investigación en migración. Y le doy la bienvenida a Dail Melgar, que nos acompaña este día. Muy bienvenida. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a todos por estar escuchando esta emisión y bueno, con el gusto de estar el día de hoy acá. Pues el día de hoy estaremos trabajando el tema de migración japonesa y etnicidad, un tema que ha sido muy bien abordado y extensamente abordado por Dail, pero nos gustaría más bien escucharte a ti con esta pequeña presentación, quienes nos escuchan o nos ven, dónde pueden encontrar tu trabajo, dónde te pueden contactar a ti. Sí, claro, bueno, a mí me pueden encontrar en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que pertenece al INA, que está en la Ciudad de México. Ahí yo me encargo de colecciones de Japón contemporáneo y de América Latina. Y bueno, gran parte de lo que he escrito sobre este tema pues se puede leer en distintas plataformas de internet. Luego te dejo el link para descarga. Y bueno, yo me he dedicado pues en estos años a trabajar el tema de diáspora japonesa en América Latina, la migración de latinoamericanos a Japón, con énfasis en el caso de los peruanos, y sobre todo a trabajar a las comunidades de descendientes de japoneses en México, en Perú, en Argentina y bueno, en varios países, ¿no? Justo como les decía, tenemos como una gran trayectoria para revisar trabajos desde diferentes ángulos en lo que toca, con no es lo mismo estudiar migración japoneses aquí en México que en Argentina, etcétera. Y justo quiero que comencemos conversando de eso, cómo es investigar la migración japonesa en Latinoamérica. Pensando, bueno, que tiene implicaciones particulares, ¿no? Sí, bueno, es un tema como muy interesante porque gran parte de los abordajes que ha habido de la historia de las migraciones japonesas al continente pues han sido pues muy históricas, sin tratar de ser redundantes, ¿no? Han sido como reconstrucciones que han hablado sobre todo de la primera generación de los migrantes, ¿no? Que siempre es muy importante, ¿no? O sea, reconstruir la historia de los pioneros, las pioneras, pero muchas veces estas historias se han quedado en la primera generación, con suerte en la segunda generación, ¿no? Y sobre todo pensando en que en varios de los países de América Latina, pues ya han pasado más de 120 años de inicio de estas migraciones, pues ya estamos hablando que ya hay varias generaciones de descendientes, ¿no? De bisnietos, de tataranietos, ¿no? Incluso de sexta generación, ¿no? Entonces, un aspecto que había quedado un poco al margen de esta, digamos, de este estudio de esta población había sido qué había pasado con los descendientes, cómo se relacionaban con el pasado migratorio de sus familias y cómo ellos también tenían una construcción, digamos, de identidad étnica muy específica, ¿no? Porque muchas veces la manera en que se entendía a las comunidades o que se entiende a las comunidades de origen extranjero es a veces muy romantizada la relación que tienen con el país de origen, con la cultura de origen, ¿no? Y a veces se desestima en el caso de comunidades de migrantes que tienen una larga data de residencia en nuestro país, bueno, y en otras geografías de América Latina, ver la complejidad de estas relaciones, ¿no? Los procesos de negociación, de construcción de identidades, ¿no? De negociación, sobre todo de negociación, ¿no? Entonces, en el caso que yo estudié, me interesó sobre todo ver qué papel había tenido la creación de un etnónimo, que bueno, ahora ya es más conocido, pero cuando yo empecé con este tema no era tan estudiado, que es de Nikkei o Nikkeijin, ¿no? Que es la manera Ujú. en la que se nombra a los descendientes de japoneses, y sin importar la generación a la que pertenece, ¿no? Cuando nació esta categoría fue muy importante porque por un lado creó como un principio de homogeneidad, pero no en el sentido negativo, como un sentido de, digamos, de horizontalidad, ¿no? Porque hasta ese momento había como una percepción un poco vertical sobre la pertenencia a la comunidad, ¿no? Era como
quién tiene más prestigio, quién tiene más privilegios, pues quién es primera generación, quién es de segunda generación, quién, o sea, es quién era más cercano al origen migratorio, ¿no? Quien tenía una cultura de origen más sólida, más solvente, ¿no? Entonces, en un principio, ser tercera generación, pues estaba estaba envuelto de algunos atributos, en algunos casos no tan positivos, desde una mirada un poquito más conservadora, ¿no? Esta categoría fue muy importante porque permitió decir, bueno, no importa la generación de pertenencia, hay una macroidentidad que no, aglutinante, ¿no? Y que concede una igualdad de pertenencia independientemente si se habla el idioma, si se tiene un apellido en japonés o no, si se tiene conocimiento de la cultura japonesa, ¿no? Era más como una categoría de identificación, ¿no? Yo me identifico con mis orígenes, ¿no? Yo me identifico con la cultura de mis ancestros sin desconocer la importancia de mi propia posición, de mi propio lugar, ¿no? Entonces, en algunos países asumió esta categoría como características muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de Perú, en las últimas décadas, sobre todo, se ha revalorizado mucho lo Nikkei como una cultura en sí misma, ¿no? Es decir, cuáles son las producciones culturales que han hecho los Nikkei en esta posición de sujetos de frontera, ¿no? O de sujetos que comparten dos tradiciones culturales, ¿no? Entonces ha habido como todo un boom, ¿no? De reconocer cómo se ha expresado esta identidad de frontera en campo de las letras, ¿no? Del arte plástico, de los medios audiovisuales, ¿no? Y también ha generado como procesos muy interesantes de reconocimiento incluso a nivel estatal, porque por ejemplo el actual censo de Perú, el que ahorita está, el día de hoy de hecho arrancó, la categoría Nikkei ya entró como una categoría de adscripción étnica reconocida por el Estado peruano, ¿no? Entonces, hasta ahí como se ve como la importancia que ha ido de manera creciente ganando esta adscripción étnica, ¿no? Y además, en este sentido, de los primeros referentes que tengo justo del trabajo que has hecho sobre Nikkei, ha sido esta doble relación que establecen también con los estados, ¿no? No solo con el entorno, sino también con los estados, pensando en quienes migran por contratos laborales a Japón. ¿Qué implicaciones tiene investigar desde esta perspectiva? Pensando en que el Japón ya por sí mismo constituye un área de investigación, eh, ¿de qué manera puedes situarte tú frente al tema, ¿no? Al menos desde los estudios coreanos siempre es como, bueno, tienes que conocer todo lo que implica, realmente es necesario ser un especialista en Japón para estudiar migración japonesa, ¿de qué modo nos implicamos? Claro, contestando la primera parte de tu pregunta, este, uno de los temas que yo también investigué era como esta categoría, o sea, Nikkei o Nikkeijin, así se nombra en español o en japonés, más allá de digamos, una categoría de adscripción que podríamos pensar solamente en términos culturales o términos étnicos, tenía implicaciones, legales, ¿no? Una de las investigaciones que hice fue cómo se había, digamos, concertado el retorno transgeneracional de descendientes de japoneses a finales de los 80 y ya legalmente en 1990, en cómo se empieza la categoría Nikkei a tener digamos, ciertos atributos migratorios. Es decir, bueno, Japón en ese momento estaba atravesando una serie digamos, de crisis en ámbito laboral, sobre todo en sectores de producción de las manufacturas, de las fábricas, muy específicos en las cuales los japoneses de nacimiento ya no estaban ocupando esos puestos de trabajo y empezaba a ver como un problema migratorio, ¿no? En Japón, desde entonces a la fecha es el país que tiene menor porcentaje de extranjeros residentes en el país, ¿no? Apenas en los últimos años ha superado el 2%, pero por muchos años fue menos del 1%, ¿no? Entonces, en ese momento que empezaron a llegar por primera vez migrantes, que ingresaban de manera legal, pero se quedaban de manera indocumentada, empezó a suscitarse una serie de debates que decían, bueno, tenemos que resolver esto de alguna manera, queremos seguir siendo una sociedad un poco, poco diversa, ¿no? En el que se siga siendo una sociedad principalmente japonesa, es decir, con puertas cerradas a la migración, pero
pero también aceptar la realidad de que la población no era suficiente para llenar estos vacíos laborales, ¿no? Entonces ahí fue cuando se empezó a atribuir de, digamos, de condiciones migratorias una categoría que era de identificación étnica, como era Nikkei y Gini, ¿no? Entonces, a partir de eso, las personas que tenían ascendencia japonesa y que vivían en el extranjero, pero sobre todo los latinoamericanos, respondieron a esta política migratoria y empezaron a solicitar el derecho de retorno a la tierra ancestral, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces esto desató una serie de discusiones, porque también por un lado era darle esta categoría legal a una categoría que solo tenía un principio de identificación étnico-cultural, y por otro lado también tensionaba los límites o las fronteras de la propia categoría, ¿no? Porque hasta ese momento quien te reconocía como miembro de la comunidad era la comunidad misma, ¿no? Aquí era un Estado el que te daba ese reconocimiento, y el único criterio, digamos, de prueba para pertenecer era la ascendencia, ¿no? Durante muchos años, pues para participar de las asociaciones, pues habían ciertos criterios, ¿no? De sí, pues, tener el nombre, un apellido japonés, tener cierto fenotipo japonés, ¿no? Ser muy activo en las actividades comunitarias, y eso daba el reconocimiento de la ascripción, ¿no? ¿No? Uno podía tener como autoasumirse como descendiente, pero no ser reconocido por la comunidad, ¿no? Cuando surgió la política migratoria, permitió que, bueno, ya no es la comunidad la que te reconoce, es un Estado-nación el que te reconoce. Y entonces eso, digamos, abrió otra serie de discusiones que, bueno, en la antropología a veces se llama etnogénesis, revitalización étnica y, bueno, otra serie de debates, ¿no? Ahora bien, sobre el segundo punto de tu pregunta de cómo posicionarse sobre este tema, ¿no? En un campo de estudios como es los estudios japoneses, ¿no? Em, en mi caso, mi interés ha sido abordar una problemática como es el de la diáspora japonesa desde la disciplina en la cual yo me formé, que es la antropología social, porque el campo de los estudios japoneses como tal es muy amplio, ¿no? Contiene, al menos en México y bueno, en mayor parte de América Latina, estudios sobre Japón se ha asociado mucho a ciertas disciplinas, ¿no? Estudios culturales clásicos, ¿no? De literatura clásica, de artes, canónicas, ¿no? De bellas artes, ¿no? De relaciones internacionales, ¿no? Y en algún porcentaje estudios históricos, ¿no? Cada uno de ellos muy valioso en su tipo, ¿no? Japón es la unidad de las ciencias sociales, ¿no? Entonces mi perspectiva o como mi abordaje fue pues partiendo desde la antropología, enfocarme por un lado, digamos, en las comunidades actuales, pero con esta perspectiva antropológica de la diacronía, ¿no? De estudiar un tema del presente, mirando como si fuera digamos, un larga vista desde las raíces históricas más profundas, ¿no? O sea, pero ver cómo esa historia repercutía en el presente en la comunidad, ¿no? Por otro lado, otra de las cosas que me interesó en este abordaje es también una perspectiva transversal o transnacional, ¿no? Porque muchas veces el abordaje que se ha tenido de estas poblaciones, por ejemplo, el caso de los japoneses en América Latina, han sido abordajes muy locales, ¿no? Es decir, vamos a estudiar los japoneses en México, vamos a estudiar los japoneses en Coahuila, vamos a estudiar los japoneses en Argentina, en Buenos Aires, y no son historias desvinculadas, ¿no? No se trata de migraciones de un punto A, Japón, a un punto B, México, sino en el caso sobre todo de la migración japonesa, al ser una diáspora implica pues una migración que atravesó muchas geografías territoriales de manera simultánea, ¿no? Cuando inician las migraciones japonesas a finales del siglo XIX a las Américas, se trató de una migración que tuvo muchos puertos de llegada, ¿no? Y estos puertos de llegada obedecieron a negociaciones que tuvo en su momento el Estado japonés con distintos estados americanos, y especialmente con América Latina, para la recepción de estos migrantes, ¿no? Entonces,
perder de vista la manera en que estos flujos traspasan lo local, o sea, se enlazan a muchas otras geografías y se involucran con políticas estatales, pues es muy importante, ¿no? Claro. Y aquí entonces ya tendremos como diferentes capas para llevarlas a la hora de que nos pensemos haciendo investigación sobre diferentes migraciones, pero en el caso justo de estas migraciones de tono diaspórico, tenemos capas no solo que implican conocer el contexto cultural, étnico y demás, sino también entender la misma simultaneidad en la que se desenvuelven, ¿no? Tanto geográfico como temporal, aun cuando se trate de un trabajo que hagamos en un cuadre contemporáneo. Y entonces, ¿cómo has ido sorteando? ¿Qué tensiones se te han presentado y cómo las has ido sorteando a medida que trabajas en esta investigación? Que me imagino que a modo que uno va caminando en profundidad, se van presentando más y más retos. Claro, pues como que los principales retos, como que fueron al inicio cuando empecé con esta investigación, ¿no? Cuando estaba en la licenciatura, pues uno de los principales retos era, yo quería estudiar este tema, ¿no? Desde los estudios diaspóricos, los estudios transnacionales, y como el principal reto que yo me enfrenté fue como a veces estaba como el estudio de lo transnacional en México estaba muy anclado a la migración México-Estados Unidos. Entonces ese era el modelo, ¿no? Entonces pues me acuerdo una conversación que tuve con unos profesores y me decían, bueno, es como estudiar el transnacionalismo asociado a la diáspora japonesa, dónde están sus remesas, dónde está la reina del pueblo, dónde está la casita de los sueños construida en el entorno, en el terruño. Y entonces fue como eso me detonó como la necesidad de construir muchas respuestas, ¿no? De decir, bueno, es que no todas las comunidades se comportan de la misma manera, ¿no? O sea, la comunidad mexicana en Estados Unidos ha tenido esas expresiones de su dimensión transnacional, ¿no? Por la comunidad japonesa, lo transnacional se expresa de otras maneras, ¿no? Se expresa, por un lado, por una doble vía, ¿no? En esta famosa discusión de las formas de ser y de pertenecer, ¿no? De las que hablaban Chris Schiller, y Peggy Levitt, ¿no? Se expresaba por un lado en una agenda transnacional simultánea, ¿no? De los consorcios empresariales japoneses que tienen sede en México, ¿no? En parte atraídos por lo que en su momento fue el TLC, ahora el Telecan, y bueno, no sabemos si va a desaparecer próximamente, pero que atrajo muchos capitales japoneses, ¿no? Con una población muy circulante, ¿no? En la cual para el funcionamiento de estas empresas no solamente se requería de la comunidad mexicana de origen japonés, sino también de una circulación muy profunda de expatriados japoneses, ¿no? Que estaban continuamente en circulación de capitales, de informaciones, de personal entre Japón, México y otras sedes en los cuales habían presencia de consorcios japoneses en América Latina, en Estados Unidos y en otras regiones del mundo, ¿no? Se manifestaba en el caso de las comunidades también en los encuentros que habían en diferentes regiones de América Latina, en que se reunían descendientes de japoneses un poco para tratar de proyectar esta idea de lo Nikkei como una identidad aglutinante independientemente de las fronteras también nacionales, ¿no? Entonces, en México, de hecho, fue que nació la primera reunión que hubo a nivel latinoamericano. Este, a principios de los ochentas, y ahí fue que empezó a tomarse distintas capitales o ciudades latinoamericanas para reunir a descendientes de diferentes países, ¿no? Brasileños, mexicanos, peruanos, uruguayos, ¿no? Y un poco pensar cuál era la agenda común que les unía, ¿no? Cuáles eran las preocupaciones comunes que tenían, ¿no? Entonces, un poquito tratar de buscar cuáles eran esas otras maneras en que se enlazaba la comunidad en un aspecto transnacional, ¿no? También cómo se gestionaban los retornos a la tierra de origen, cómo se construían ciertos imaginarios y romantizaciones en torno a ella, ¿no? Entonces, un poquito ese fue como el principal reto, ¿no? Construir un ejemplo que escapara un poco al modelo que teníamos más familiaridad en los estudios en México, ¿no? Y bueno, ahora no es un problema, ¿no? O sea, los estudios migratorios en México ya se ha expandido a muchas comunidades, ¿no? Ya hay una larga data, hay mucha experiencia, ¿no? Pero el momento en que yo me acerqué a este tema en
2005, pues sí fue como la principal barrera era como todo se tiene que estudiar como estudiamos las migraciones mexicanas a Estados Unidos, ¿no? Había como como sí, como una suerte de nacionalismo metodológico, es como la única comunidad que merece ser estudiada es la de nuestros paisanos, ¿no? Comunidades de origen extranjero son tema de la sociología, son tema de la historia, pero no son tema para la antropología, ¿no? Entonces, como que ese fue el principal reto al que sorteé, bueno, y bueno, ahora ya no es un tema, pero pues fue un tema en su momento. Otra de las problemáticas que en su momento pues se presentaron pues es el tema, pues siempre como todos los investigadores, todas las investigadoras, pues nos enfrentamos también pues al tema de la interseccionalidad, ¿no? Del género, de la clase social, ¿no? Entonces uno siempre se posiciona de alguna manera frente a su comunidad de estudio, a su tema de estudio, ¿no? Entonces, en el caso de las comunidades, pues a veces, no siempre, pero en algún momento hubo también esta barrera. ¿Quiénes son los sujetos que escriben la historia? Hombres, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos que han escrito sobre la historia de las migraciones japonesas? Varones, ¿no? ¿Quiénes encabezan la directiva de las comunidades? Sujetos masculinos, ¿no? Entonces, me tomó mi tiempo ganarme un lugar, ¿no? O sea, un lugar, pero pues es un reto al cual se enfrentan pues muchas colegas, ¿no? También, y sobre todo cuando se estudian algunas comunidades un poquito más patriarcalizadas, ¿no? Claro, sin duda, y que no solo es justo con comunidades extranjeras, que a veces está como un poco estigmatizado el trabajar migración con comunidades extranjeras siendo mujer, porque seguramente, bueno, todos estos imaginarios que pesan sobre las comunidades de migrantes extranjeros, pero que también se da en otras comunidades migrantes, ¿no? En todo el país. Y bueno, volviendo un poco a esto de la etnicidad. ¿Cuáles fueron estas líneas o cuáles son las líneas discursivas, mejor dicho, que primaron en su momento y que hoy en día quizá ya no ocupan un lugar central o que a lo mejor han sido reemplazadas por otras líneas de estudios sobre la etnicidad en el caso de la migración? ¿Cómo pensarla? Pensando justo que se trata de una etnicidad particular de ambivalencias, que no es porque las etnicidades, haya alguna etnicidad que no tenga estas ambivalencias, pero que en el caso del estudio de las migraciones vemos estas ambivalencias como más presentes, más exacerbadas, mucho más abiertas a la mirada, ¿no? Al escrutinio. Bueno, esa es una pregunta compleja, pero un poco, bueno, el abordaje que yo he querido hacer como de la etnicidad es un poco más que la etnicidad en sí, de las relaciones interétnicas, ¿no? Cómo se construyen estas fronteras, de lo que digamos, de los atributos de la pertenencia a la identidad étnica, pero también cómo se contiende sobre sus límites, ¿no? Cómo se flexibilizan, ¿no? Entonces, de ahí como que mi énfasis siempre ha sido en las relaciones, cómo se relacionan los distintos sujetos que componen esta comunidad, y digamos, tensionan una construcción identitaria como es lo Nikkei o como es la idea de lo japonés, ¿no? O la japoneidad, ¿no? El abordaje que siempre he querido como mantener es el interseccional, ¿no? Viendo, pensar la etnicidad también en función del género, de la clase social, ¿no? También desde una perspectiva diacrónica, o sea, que ve la propia plasticidad de la categoría a lo largo del tiempo, ¿no? No como una definición absoluta en el presente, sino como ha ido modificándose y agarrando otros atributos en el curso de la historia, ¿no? Este, y los usos discursivos que ha tenido esta categoría, ¿no? Porque digamos, segmento que compone la comunidad habla de alguna manera específica en torno a ella, ¿no? Siguiendo determinados propósitos, no en términos, digamos, instrumentalistas, pero sí como enfatizando ciertos atributos en función al grupo que quiere, reforzar, ¿no? Entonces, a veces se habla de la necesidad en términos muy asociados al pasado, ¿no? En términos como muy románticos, a veces se habla de la necesidad en términos de las reivindicaciones del presente, del hoy, de las construcciones o del devenir de esta comunidad o sea, en el futuro a unas generaciones de distancia. Entonces, creo que la riqueza de estas enunciaciones es uno de los temas que tenemos en la agenda
varios investigadores, varias investigadoras, ¿no? Y en ese sentido toca como renunciarse con cada uno de las aristas que uno se vaya a tener que parar para poder pensar en la etnicidad de esta manera. Y siendo así, ¿qué retos vislumbras en la investigación actual sobre etnicidad y migración? ¿Qué retos? Yo creo que más que retos es como seguir observando pues las oportunidades que surgen, ¿no? Por ejemplo, este, em, momentos clave, coyunturas clave te permite estudiar el tema desde un punto de ebullición en el momento, ¿no? Es, por ejemplo, cuando se solicitó la petición de disculpas a la comunidad japonesa en México por todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, o sea, no tuvo el impacto que debería haber tenido, ¿no? Sobre todo en el marco de una serie de discusiones en el que se estaban pidiendo perdones de Estado a varias comunidades como los mayas, como la comunidad china, que vivieron procesos, digamos, de violación a sus derechos por parte del Estado mexicano. En el caso de la comunidad japonesa no tuvo, digamos, el impacto que uno pensaría que hubiera tenido esa petición de perdón, ¿no? Eso abrió como una ventana, ¿no? Son como ventanas que se van abriendo, ¿no? Por ejemplo, ahora con el nuevo censo de Perú, en que se incorpora la categoría Nikkei como, digamos, como categoría válida de conteo censal, pues también te abre otra nueva ventana como de analizar el impacto que tiene la etnicidad o las relaciones interétnicas en los momentos contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Argentina, las movilizaciones que tienen anualmente las comunidades argentinas de origen japonés que reclaman a sus desaparecidos producto de la dictadura cívico-militar de Argentina. También es importante, ¿no? Ver cómo ellos están reivindicando su identidad en un contexto de desaparición forzada de los años 70, ¿no? Y cómo para ellos no solamente es importante reivindicar la categoría de la persona desaparecida, sino también enfatizar digamos, su etnicidad, ¿no? El desaparecido argentino-japonés y por qué esto implicó como un agravante, ¿no? En el caso de ellos fue porque una de las cosas que discuten es cuando sucedió la dictadura cívico-militar argentina, se negó que hubiera desaparecidos de la comunidad japonesa porque se les consideraba como una minoría ideal, ¿no? Como una minoría que no tiene una postura política, que no se enfrenta a la autoridad. Incluso decían, la propia comunidad negó que tuviéramos desaparecidos porque había la perspectiva de que ningún japonés, ningún argentino de origen japonés se iba a enfrentar o iba a poner en duda la palabra de un agente de autoridad como podía ser el presidente, como podían ser las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, digamos, para los desaparecidos, las familias de desaparecidos, fue muy importante hacer esa reflexión, decir, nosotros durante muchos años negamos la existencia de nuestros propios desaparecidos por estas construcciones imaginarias de cómo debíamos ser, ¿no? Cómo se comporta un buen japonés, cómo se comporta un buen descendiente, ¿no? Y fue como muy interesante pensar cómo la etnicidad se puede asociar también a una categoría política, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú también este tema fue muy importante porque, bueno, uno de los expresidentes era de origen japonés, Alberto Fujimori, ¿no? Y que falleció estando en condiciones de reclusión por graves crímenes de lesa humanidad y corrupción. Entonces, también desató una serie de problemáticas, ¿no? Porque por un lado se le atribuía a los descendientes tener una postura política, que es como una cosa muy ridícula, pero es decir, como todos los mexicanos son no sé, de tal partido político, ¿no? Es como a veces también esa construcción de estereotipos también se relaciona digamos, con identidades políticas, ¿no? Y que son no veraces, a veces son auto o heteroconstruidas, ¿no? Entonces eso abre como aspectos muy interesantes, ¿no? En alguno de los sismas más importantes que hubo de marchas, en Perú sobre la figura de Alberto Fujimori, en que se estaba discutiendo si se le iba a conceder un indulto presidencial o no, salieron muchas personas de la comunidad japonesa a decir, a mostrar su postura política de por qué ellos eran antifujimoristas, ¿no? Entonces, ese tema que podría parecernos
un poco, no, que no tendría sentido desde México en algunas geografías es muy, muy vital, ¿no? O sea, como problematizar la densidad también desde lo político, ¿no? Claro, eso nos deja muchas vertientes para pensar de posibles caminos para la investigación en términos de migración, de etnicidad y identidades en general, ¿no? Porque vemos cómo están imbricadas, ¿no? Esta identidad política, esta identidad étnica. Em, ¿Cómo te gustaría cerrar? ¿Qué mensaje para quienes apenas están empezando en este camino de estudiar migración y de hacer investigación con comunidades a lo mejor a las que no pertenecen o con grupos a los que justo se tienen que ir abriendo un camino para encontrar su lugar y bueno, ir logrando confianza, establecer rapport y demás? Pues solamente animarse, ser perseverantes, ¿no? Seguir sus intuiciones, ¿no? Porque pues mucha de la investigación es una mezcla de curiosidad, persistencia, ¿no? Pasión, ¿no? Entonces yo creo que, no sé, como tratar por ejemplo, de ser persistente, ¿no? Tanto en el estudio de la comunidad, de ir ganando esa confianza, ¿no? De ir no teniendo como reservas de estudiar un tema quizás que en un momento no sea el favorito, ¿no? O un tema que quizás en el momento no hay tantos referentes, pero arriesgarse porque siempre está la posibilidad de, es un tema poco estudiado, no hay como muchas bases, muchos puntos de partida, pero siempre se puede construir esos puntos de partida, ¿no? Y pues en el caso de, hay muchas posibilidades para quienes desean abrir caminos, ¿no? Oh, pues muchísimas gracias. Claro que queda ahí como esa cosquillita. Les invitamos a seguir esa cosquillita de la curiosidad y justo mantenerse firmes en esa convicción de llevar a cabo esa tarea que implica investigar a alguna comunidad que sea de su interés. Les dejamos los datos de Dail y de su trabajo para que puedan consultarlos en la caja de descripciones. Les esperamos en nuestra siguiente edición. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos toda tu experiencia y compartirnos lo que has ido recabando en estos años de investigación, que aquí cabe aclarar que este conocimiento no se adquiere en una sola investigación, no se adquiere en un solo momento, es un trabajo constante de muchos años. Y pues nada, muchas gracias, David. Muchas gracias a ti, Diana, y muchas gracias a todos. Y pues cualquier persona que tenga interés en este tema, no dude en contactarme. Pues hasta luego. Hasta luego.